Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Ahora sí, en el tema de este tiempo, estamos hablando del plan de vuelo para el 2019. Hace 8 días Hilda estuvo compartiéndonos la primera parte de este tema. Este tema tiene que ver con cerrar bien el año. Anoche en la vigilia estuvimos hablando de cómo darle gracias a Dios por todas las cosas que han sucedido, buenas, malas, difíciles, dolorosas, y poder cerrar bien para comenzar efectivamente el 2019 con un plan de vuelo adecuado. Todo este tiempo vamos a estar trabajando. Ya la capacitación, los miércoles, va a estar enfocada especialmente en la administración, desde el punto de vista de nuestra planeación como iglesia para el 2019. Así que los que están haciendo su capacitación el miércoles entrante los esperamos, seguimos trabajando ese tema. Voy a hacer un rápido recuento de lo que hace 8 días Hilda estuvo comentando. Estamos hablando de 4 preguntas inicialmente que nos hacemos acerca de este plan de vuelo para el 2019. ¿Conoces tu plan de vuelo? ¿Conoces tu punto de partida y tu destino para el 2019? ¿Estás dispuesto, preparado para cumplirlo? ¿Tienes todo lo que necesitas para hacerlo? Esas son preguntas que vale la pena que usted se plantee. ¿Qué es lo que espera del 2019? No espere que llegue enero y empezar a pensar. Siempre hemos dicho que cerramos y planeamos inmediatamente. Estamos pensando en cómo vamos a hacer para que el 2019 ya nos coja preparados. Pues estamos haciendo un paralelo con lo que es un viaje, con lo que es un vuelo, y tomando de ello lección para que nosotros podamos hacer la aplicación. Luego planteamos 4 elementos fundamentales que se requieren en esta primera parte con respecto a cómo alcanzar un propósito en el 2019. El primero de ellos es determinar y registrar el plan de vuelo. Un avión no sale del aeropuerto si no ha presentado su plan de vuelo. No puede salir del aeropuerto. Bueno, pues obviamente estamos hablando de lo legal, ¿no? Lo ilegal es siempre lo que la gente hace, pero normalmente lo legal es que no puede salir del aeropuerto si no tiene un plan de vuelo. Imagínese que usted fuera a comenzar el 2019 y no tuviera su plan. Usted no podría salir para el 2019. Usted tendría que presentarlo, registrarlo, y eso no solamente como muchas veces decimos, no, yo confío en mi capacidad de recordar, tengo buena memoria. No, tiene que registrarlo. El piloto tiene que presentar el plan de vuelo y está escrito y está registrado y autorizado para poder despegar. Así que no vaya a comenzar el 2019 sin haber escrito, sin haber registrado su propio plan de vuelo. El segundo elemento es que una vez que ya usted decole, se levante a vivir el 2019, tiene que ceñirse a su plan de vuelo. El plan de vuelo será lo que va a demarcar su rumbo, su ruta, y cada una de las situaciones que usted decida tendrá que ver con su plan de vuelo. Usted sabe el riesgo que corre una aeronave cuando se sale del plan de vuelo, inmediatamente es interceptada porque obviamente no está dentro del canon de lo que se esperaría que hiciera. Tiene que ser interceptada porque no sabemos si es un enemigo que está causando de pronto un atentado. Entonces tiene que ceñirse a su plan de vuelo. Uno no escribe un plan para archivarlo, uno no escribe un plan para guardarlo. Uno escribe un plan para realizarlo, para cumplirlo. Entonces, durante el 2019 cíñase a lo que usted en oración y en preparación Dios le mostró para el 2019. El tercer elemento que hablábamos hace 8 días es que debe estar permanentemente durante el tiempo de vuelo en contacto con la torre de control. Y esto es fundamental en nuestra relación con Dios. Dios es el que nos da, porque la Biblia dice que Él tiene buenos pensamientos, nos da los planes, pero durante el recorrido tenemos que estar en permanente comunicación, porque cuando se presentan alteraciones que el piloto no alcanza a ver desde su lugar, la torre de control que tiene control del espacio aéreo le puede direccionar hacia qué salidas debe tomar. Muchas veces hay tráfico, congestión de tráfico, y eso implica que podría haber un alto riesgo de colisión si no hay una instrucción de alguien que esté viendo que eso está sucediendo. Y efectivamente nosotros tenemos en Dios nuestra torre de control. Cuando hablamos de estar permanentemente conectados con la torre de control es estar conectados con el Señor y estarle preguntando. Porque Dios, que conoce todas las cosas, es el que nos puede indicar en qué momento
Necesitamos hacer alguna variación dentro del plan para poder llegar al destino. Recuerde que uno puede cambiar los planes, pero no debe cambiar los objetivos. Y el último elemento, decíamos, tenga un buen aterrizaje. No es solamente saber despegar, no es solamente sostenerse volando, sino poder aterrizar como estaba propuesto, en el lugar donde estaba propuesto, dentro de las condiciones que estaban propuestas. Y obviamente es una de las características fundamentales. La estadística dice que la mayoría de los accidentes que suceden cerca de las casas. O estoy hablando de los accidentes en carro. La mayoría suceden cerca de la casa. Porque cuando estamos llegando ya a nuestras casas, nos relajamos, nos volvemos confiados, nos descuidamos porque creemos que conocemos muy bien la situación geográfica que nos rodea, y ahí es donde suceden muchos accidentes. Entonces, aún para aterrizar bien es necesario tener cuidado. Muchas veces hemos trabajado 10, 11 meses, como ya llevamos casi en este año, y en el último mes podemos echar por la borda todo lo que hicimos durante los 11 meses anteriores. Así que hay que aterrizar bien. Estamos en eso. Estamos aterrizando bien en el 2018 para que el 2019 podamos volver a despegar con la bendición de Dios. Así que esta primera parte de nuestro tema acerca de nuestro plan de vuelo para el 2019 tiene que ver con todo lo que implica el poder prepararnos, el poder despegar, el poder volar y aterrizar adecuadamente en el 2019. Muy bien, vamos a meternos ya en el tema de hoy. Este es el repaso que teníamos para aquellos que no nos acompañaron, para quienes estaban en Medellín. Este es el repaso del primer tema y nos metemos al segundo, preparándonos para un gran viaje. Pensemos en que la vida nuestra está destinada a ser cada vez mejor. Anoche en la vigilia decíamos que no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado, no siempre nosotros alcanzamos a entender desde el principio lo que Dios planeó hasta el final. Hay situaciones que usted todavía no puede interpretar adecuadamente, y por eso, como leíamos en el libro de Lamentaciones, en el caso de Jeremías, muchas veces lo volvemos muy subjetivo. Leíamos en Jeremías capítulo 3, si usted quiere revisarlo. Jeremías allí, en el libro de las Lamentaciones, hace efectivamente lo que cualquiera de nosotros en un momento de dificultad, desde el punto de vista nuestro, podría hacer, y es lamentarse de todo lo que le ha pasado. Pero lo peor de Jeremías es que hace de Dios el causante de todo su daño. Y entonces ese capítulo, si usted lo lee, es un capítulo muy fuerte, es un capítulo como de un hombre que no conoce a Dios, un hombre que está resentido contra Dios. Pero simplemente lo que está haciendo Jeremías es contando las cosas como él, desde su perspectiva, en la actitud emocional que está viviendo, lo expresa. Pero ya por ahí en el versículo 18 de ese capítulo, él cambia la visión y se vuelve objetivo, deja de ser subjetivo. Usted sabe que muchas veces nuestro problema es ese, que somos muy subjetivos, es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Y nosotros en el caso de la vida cristiana tenemos que volvernos más objetivos. No desconocemos para nada ni las emociones, ni las circunstancias, ni todo lo que esto puede representar, pero sí entendemos que nosotros no podemos vivir por lo que vemos, por lo que sentimos. Tenemos que aprender a vivir confiando en lo que Dios dice. Y en ese sentido, cuando preparamos un viaje, tenemos que estar muy claros de efectivamente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Su viaje en el futuro es mucho mejor, le llevará a lugares mejores, le llevará a situaciones mejores, le dará un crecimiento personal, le enriquecerá espiritualmente mucho más de lo que hasta aquí usted ha alcanzado. Y eso presupuéstelo, anoche lo decíamos, no importa qué estás pasando, tu vida va a ser mejor. Porque la Biblia lo dice, el que comenzó la buena obra, la perfecciona, y eso implica que cada día va mejorando. El que comenzó en nosotros un buen plan de trabajo, Él no lo deja tirado, porque es Dios. Dios es fiel, cumple lo que dice, y sus promesas nunca quedan en vano. Muy bien, vamos entonces a comenzar a desarrollar nuestro tema, y vamos a mirar varias cosas que nos es necesario tener en cuenta. Para ello voy a usar unas porciones de la Biblia, y vamos desarrollando como si usted fuera un viajero. Hoy, esta tarde, usted piense ya no en el plan de vuelo que se requiere para hacer un despegue y un aterrizaje, sino piense usted como un pasajero, y seguramente muchas veces le ha pasado que ha tenido un viaje y ha tenido que hacer toda una serie de actividades previas y durante el viaje. Vamos a hablar en esta tarde especialmente de todo aquello que va a suceder antes de que usted inicie el viaje. Voy a leer Mateo capítulo 7. Versículo 21 hasta el versículo 23, Mateo 7 del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son esos pasajes muy fuertes y que muchas veces ha dado lugar a interpretaciones que obviamente son respetables, pero a veces no las compartimos. Cuando la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo que está diciendo es que no basta con tener simplemente una confesión, sino tener una conversión. Mucha gente confiesa creer en Dios, pero no ha tenido una conversión con Dios. No ha tenido un cambio de vida que viene como resultado de tener la presencia de Dios en su corazón. Por eso a veces uno pregunta a la gente, ¿y usted cree en Dios? Y la gente rápidamente dice, sí, yo creo en Dios. ¿Y usted busca a Dios? Sí, yo lo busco. ¿Y usted de pronto ora? Sí, yo tengo mis rezos. Pero aquí el Señor es muy fuerte diciendo, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aún mire mucho más allá. Dice, y no todo aquel que ha hecho milagros, no todo aquel que ha llevado grandes obras, es una persona que puede decir que por ellas entra al reino de los cielos. El Señor al final le dirá, malditos de mi Padre, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto es muy fuerte, no quiere decir que la salvación esté en vilo o se pierda. Para una persona que honesta y sinceramente ha entregado su vida a Cristo, una de las garantías que la Biblia nos ofrece es nuestra seguridad de nuestra salvación, porque no está fundamentada en los milagros, en las obras o en los hechos que nosotros hacemos. La Biblia dice que Cristo Jesús hizo lo suficiente y necesario para nuestra salvación en la cruz. Él murió por nuestros pecados y llevó el castigo de nuestra paz sobre Él. Así que a Él se le imputó y Él lo aceptó y lo asumió, todo lo que nos correspondía a nosotros en nuestro lugar. De tal forma que una vez que ha sido juzgado nuestro pecado en Él, a nosotros se nos ha declarado justos y limpios sin culpa del pecado. Eso no quiere decir que nosotros no seamos ni responsables ni pecadores. Lo que quiere decir es que Él pagó por nosotros y esa es la obra única y suficiente para la salvación. Lo que estamos hablando aquí es que uno tiene que revisar, porque no todas las personas que de pronto, y déjeme decírselo esta tarde, asistan a una iglesia cristiana o asistan a un culto donde se honre y se glorifique a Dios, son cristianos. El hecho de haber llegado a un lugar como estos, donde proclamamos el nombre de Dios, donde somos bibliocéntricos y decimos que Cristo es el centro de la vida, el haber llegado hasta acá no es suficiente para la salvación. O sea, no vaya a tomarlo usted para que el día que tenga que presentarse ante el Señor diga que usted fue a Jezreel alguna vez. Y el Señor le va a decir, ¿y cuál fue el problema? Muchos lo hicieron. Y muchos estuvieron allá, pero no siempre los que estuvieron habían hecho una declaración. El primer elemento que vamos a pensar en esta tarde cuando pensamos en un viaje es que usted tiene que hacer la reserva de su cupo. Y es una decisión que usted tiene que tomar. Si usted dice yo quiero ir a un lugar y lo va a hacer en avión, usted tiene que hacer su reserva. Y eso implica una compra de un tiquete, y cuando usted compra el tiquete obviamente usted hace inmediatamente su reserva. Yo voy a ir en ese vuelo. Tiene un tiquete que le dice que efectivamente usted está para esa lista. Pero usted no puede hacerlo si no tiene el tiquete. Usted no puede registrarse. Seguramente si usted se mete a internet o llama y pide que le registren su nombre para un vuelo, seguramente le van a preguntar por su tiquete. Si usted no lo tiene, no puede registrarse. Cuando la Biblia habla de que no todo el que dice Señor, Señor es esto, yo me puedo presentar al aeropuerto y yo puedo ir hasta la sala de embarque y yo puedo subirme en un avión, pero si me revisan y me encuentran que yo no tengo el tiquete, inmediatamente me bajan. Y con respecto a la salvación es igual. Nosotros no nos salvamos porque queremos, simplemente. A veces la gente dice, no, es que yo creo en Dios y yo anhelo la salvación y ya, listo. No, ¿tienes el tiquete? Porque a lo mejor cuando llegues a la puerta de salida, a la puerta de embarque hacia el avión, te van a preguntar, ¿tienes el pasabordo? Y si no lo tienes, te quedas. Y esto es algo muy serio. De lo que estamos hablando hoy es algo muy serio, porque no solamente tiene que ver con un año, 2019, sino que tiene que ver con el resto de nuestra vida y la eternidad. Usted tiene que hacer su propia reserva para la vida eterna. Jesús en algún momento dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso implica que de alguna forma lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es el tiquete para nuestra eternidad. Y cuando usted llega a la presencia de Dios, el Señor le va a preguntar es eso: ¿tienes el tiquete? ¿Has confesado que Jesús es el Señor? Que es Dios que se hizo hombre, se encarnó, murió por los hombres y sus pecados, fue enterrado y al tercer día resucitó, porque eso es lo que es la confesión de fe. Si has hecho eso, puedes entrar. Si no, apartados de mí, malditos de mi Padre. Y eso es muy fuerte. Y ese riesgo yo le diría a usted, no se dé el lujo de correrlo. Hay gente que dice, no, yo tengo mi propia creencia, mi propia forma. Pues bueno, está bien, está en todo su derecho de tenerlo. Pero es que usted no puede irse, vuelvo a insistir, al aeropuerto a decir que es que a usted le parece que las cosas deberían ser así. Que uno se presente y si quiere viajar se sube en cualquier avión. No, hay unas características, unas normas, un reglamento, hay unos requisitos condicionales que si usted no los cumple no se sube. Entonces lo primero que planteamos es asegúrese. Ahora, no llegue usted diciendo es que usted no sabe quién soy. Está de moda, ¿no? Es que usted acaso no sabe quién soy porque salimos a colación. Es que yo soy una persona buena. Yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no tengo graves pecados en mi vida. Sacamos usted no sabe quién soy yo. Yo de pronto no sepa quién es usted, pero el Señor sí lo sabe muy bien. Y el Señor conoce todo de usted, lo conocido y lo secreto, lo que se ha visto y lo que no se ha visto. Dios lo conoce todo. Y si usted se atreve a irse ante el Señor, a que el Señor examine y revise su vida, usted se va a encontrar con que Él le conoce mejor de lo que usted pensaba. Porque cuando exponemos nuestras buenas obras y de ellas digno para ser salvo, el Señor también nos puede mostrar todas aquellas cosas que no cumplimos, todas aquellas cosas que pasamos por alto, porque no era como a nosotros nos parecía, sino como está establecido. El que cree en mí, conforme dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7. El Señor fue muy claro: el que cree en mí, pero como dicen las Escrituras. No es como a uno le parece. Entonces, en este primer paso es fundamental. Cuando usted hace su reserva, usted está inscribiendo su nombre para que en la lista de los que van a abordar y van a poder viajar esté incluido. ¿Ya usted está incluido en la lista de los que iremos al cielo cuando muramos? ¿Usted ya ha hecho su inscripción? Y no es venir a la iglesia, ni es ser hijo de padres que han ido a la iglesia, porque muchos lo hacen. No, mamá, ¿usted qué va? Ore por mí. Pues ella orará por usted, pero si usted no se convierte, usted no se sube. O usted haciéndolo por ellos. De pronto algunas características de sectas religiosas es el bautismo por los muertos. Y eso quiere decir que si una persona no lo hizo en vida, entonces yo lo hago por ella cuando ya está muerta. Eso no, en la Biblia no cabe. No es una decisión que usted pueda tomar por otra persona. Si usted se muere sin Cristo, usted se condena y nadie puede hacer nada por usted, porque quien pudo haberlo hecho fue usted mismo, usted misma. Entonces, estamos hablando de algo serio. Y tómelo bien en cuenta, y vuelvo a insistir, no solamente para el 2019, esto le permite a usted los años que resten en esta vida y la eternidad, saber que usted en su nombre está escrito en el libro de los que viajamos al cielo. Uno no sabe en qué momento se va a morir. Y pues hoy, esta semana tuvimos la muerte de uno de los miembros de la familia de la iglesia. Su padre murió, de Federico, por si ustedes lo conocen. El papá de Federico murió esta semana. Y pues no estaba grave como para morirse, simplemente se murió. Porque eso le puede pasar a una persona mayor y a una persona joven. Así que dése a usted la oportunidad de registrarse en el vuelo para la eternidad. Y eso es haciendo caso a lo que dijo Jesús: nadie va al Padre si no es por mí. Ya recibió usted a Cristo Jesús en su corazón, lo aceptó como su Señor y Salvador. ¿Ha hecho una declaración de fe con convicción en su corazón acerca de que Jesús es el único camino para ir al Padre? Muy bien, queda Mateo 2:7 diciendo: no todo el que dice, no todo el que hace entrará en el reino de los cielos, solamente aquel que hace conforme la voluntad de Dios el Padre. Primer paso entonces que podemos chequear, estamos haciendo un checklist de las cosas que se necesitan como pasajero, como viajante. Muy bien, segundo,
Vamos a buscar Mateo 25 y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ellas, mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y luego se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y concluye el pasaje diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús habló muchas cosas y muchas de ellas usó parábolas, ilustraciones para que nosotros las entendiéramos. Lo segundo que normalmente uno hace para un viaje es preparar el equipaje. Claro, usted cuando ya ha determinado, ha comprado su tiquete, inmediatamente usted se prepara, y la primera cosa que uno tiene que hacer es preparar su equipaje, y usted sabe todo lo que eso implica, y más ahora. Después del atentado en las Torres Gemelas, muchas cosas cambiaron con respecto a la seguridad aérea. Y eso implica que hay unos requisitos y unas condiciones en cuanto a peso, en cuanto a tamaño, en cuanto a elementos que se pueden transportar o no. Y efectivamente uno tiene que velar, y una de las cosas que uno a veces se le pasa por alto es: ay, yo dejé el corta uñas, yo dejé la cuchilla, yo dejé, y en el aeropuerto terminan sacándosela. Hay que preparar el equipaje que necesitamos. Y efectivamente este pasaje nos habla de eso, de mujeres que prepararon su equipaje y otras que no lo hicieron. Y esto es importante: las famosas vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Está hablando de un episodio que tiene que ver con los matrimonios en la época de Jesús. Los matrimonios tenían unas características muy particulares, y es que efectivamente se hablaba de un matrimonio, pero no como nosotros que lo organizamos, una ceremonia, una después celebración, una comida, de pronto hasta la fiesta y todo lo demás, sino que se organizaba el matrimonio, y en ese lapso de tiempo el novio se iba, preparaba todo y venía por su novia y la recogía y la llevaba para esa celebración. No es como nosotros que esperamos a la novia en la puerta, bueno, en la mitad, en camino al altar, sino que él venía y la buscaba, y efectivamente ella estaba preparada, y entonces una vez que estaba preparada se la llevaba. Y la novia, mientras tanto, obviamente estaba en el baño de luna. Bueno, hoy lo llamamos así. Estaba en todo el proceso de preparación para estar lista para el esposo, para cuando él llegara. Y eso implicaba que sus amigas más cercanas estaban con ellas y efectivamente le acompañaban, le ayudaban a vestirse, a perfumarse. Todo estaba preparado para cuando él llegara, inmediatamente comenzar el cortejo hacia el lugar donde se celebraba, y que duraba muchas veces varios días. Muy bien, todo esto estaba dentro de lo que ellos conocían. Cuando Jesús usa esta ilustración es algo que para ellos es normal, sí, efectivamente. Pero lo que Jesús quería mostrar después de eso, de simplemente recordar un episodio que ellos viven culturalmente, es cómo eso se parece a, porque normalmente una parábola es eso, algo que se parece a y nos permite entender mejor. Esto se parece a cuando Jesús prometió regresar. Cuando Él vino la primera vez y estuvo entre nosotros, dice la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, Él estuvo enseñándonos y mostrándonos todas aquellas cosas que se cumplían en Él y que condicionaban nuestra partida en el futuro. Cuando Jesús murió y resucitó, lo último que dijo es que Él volvería por nosotros para que donde Él estuviese, nosotros fuésemos a estar con Él. Mire, ya eso es un compromiso. Usted y yo no estamos al azar. El destino para nosotros ya está definido. El Señor Jesús, que vino y murió por mi pecado en la cruz,
que pagó por mí mi rescate con su sacrificio, Él prometió que volvería y me llevaría a donde Él está. Es lo que hace el novio. El novio va y prepara todo y luego viene y recoge a la novia para llevarla. Esa es la garantía. Y bueno, hay muchos que prometen y nunca llegan, ¿cierto? Hay novias que se quedaron vestidas en la puerta, hay novios que se quedaron esperando a su novia. En el caso de nosotros, eso no va a suceder, porque no tenemos a alguien que hizo una promesa, que es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Dios es Dios que cumple, y cuando Él dijo yo volveré, Él va a volver. Y nosotros debemos vivir sabiamente en este tiempo. Han pasado 2000 años desde que Jesús hizo esa promesa. Y muchos dicen que esa promesa está en veremos, porque tanto tiempo y no se cumplió. Miren, solamente pensemos en los del primer siglo, aquellos que estaban viviendo la persecución. ¿Qué mejor para ellos que Jesús hubiese regresado en su tiempo? Les hubiese evitado tener que ir al martirio a la mayoría. Y ellos lo esperaban. La Biblia dice que termina el Apocalipsis diciendo: ven Señor, ven pronto. Ahora en Navidad vamos a cantar: ven, ven, ven. Y esa es la expectativa que tenemos. Pero como ha pasado tanto tiempo, hay muchos que dicen: no, eso no lo entendimos. Él no prometió que regresaría por nosotros. Él lo que dijo es que va a estar con nosotros, y ahí ha estado siempre, pero no esperemos que Él venga y nos lleve a un lugar que ha preparado. Eso es mentira. La verdad es que nosotros un día seremos arrebatados si no hemos fallecido. Y los que hayan muerto en Cristo, dice la Biblia, se levantarán primero para ir adelante de nosotros, y luego nosotros los que aún vivamos, dice el libro de Corintios. Así que está prometida la segunda venida de Jesús y se va a cumplir. De eso se trata esta historia. Esta historia no es de un novio, es del novio y su esposa en la iglesia. Y Jesús vendrá por su iglesia. Y entonces, si Él va a venir por mí, yo tengo que estar preparándome para cuando Él regrese. Él ya me dio su palabra, la salvación. Yo ya soy salvo, yo ya estoy en un compromiso serio con el Señor. Lo único que me falta es ir a vivir con Él eternamente de forma inseparable. Yo hoy día lo vivo por fe. No sé si usted haya tenido una experiencia, pero yo no he tenido esa experiencia de ver a Dios, de poder sentir a Dios ahí a mi lado. Yo lo vivo por fe, porque confío en Él y en su palabra. Eso es lo que me sostiene mientras ese día llega en que lo voy a poder ver y voy a poder entender y voy a poder disfrutar eternamente de estar de forma inseparable con Él. Pero yo lo creo y estoy esperando que Él venga. Por mí, yo siempre les he dicho: hoy me gustaría que fuera ese día. No porque tenga problemas mañana. No es por eso. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando a uno ya le dan palabra de compromiso y uno está enamorado y lo único que uno anhela y espera es ir a vivir con, pues obviamente el día, entre más rápido mejor. Yo anhelo que el Señor viniera hoy, pero si no viene hoy, me tocará estar listo mañana. Y no es chiste cuando yo termino la reunión y digo: nos veremos en 8 días, si el Señor no ha venido, o si no nos ha llamado a alguno de nosotros a su presencia. Pero si en esta semana el Señor Jesús viniera, ya no nos volveríamos a ver en 8 días. Aquí al menos. Nos veríamos ya es al otro lado. Y el Señor habrá cumplido la promesa de: yo voy a regresar y te voy a llevar a donde yo he preparado lugar para ti. A veces lo más difícil, yo siempre les digo, lo más difícil es un velorio de una persona que uno no tenga la certeza de que se ha inscrito con anticipación para ese vuelo. Cuando se muere alguien en la iglesia, no hay problema. Cuando ha dado testimonio de su fe en Cristo Jesús como Salvador, no hay problema. Podemos decir con toda certeza que esa persona pasó de esta vida a estar en la presencia de Dios inseparablemente. Cuando ha habido un testimonio, porque conforme a su fruto los conoceréis. Bueno, algunos como que están mirando: ¿será que sí? Pues hasta donde me dejan mis ojos ver, creo que es así. Ya el corazón suyo, el único que lo conoce es Dios. Por eso el único que puede dar cuenta realmente si es salvo o no es usted, porque usted conoce su corazón.
Y a Dios no lo puede uno engañar. Uno no le puede meter cañengo como muchas veces con la gente hace. No, yo voy. Y no, usted sabe en su corazón que usted no se va a aparecer por allá. Usted lo sabe. Pero a la persona usted le dijo que sí. Y entonces la persona de pronto hizo todo el plan para que cuando usted fuera, pero usted nunca tuvo la intención de ir. Eso lo conoce Dios. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, eso solamente lo sabe usted. Pero si ya lo hizo en el previo paso de hacer usted su ingreso en la lista de viajeros a través de Cristo Jesús, pues entonces tienes que prepararse para el momento del viaje. Preparó su maleta. Entonces estas vírgenes que estaban con la novia, estas amigas de la novia que estaban ayudándole a que estuviese bien preparada, algunas de ellas fueron sensatas. ¿Y qué implica sensatas? Que hicieron reserva suficiente para sus lámparas. Recuerde que en esa época no había luz eléctrica, que la forma de alumbrarse era por medio de lámparas. En este caso eran lámparas que se alimentaban con aceite. Y entonces algunas de ellas, amigas de esta novia, llenaron sus lámparas con aceite, pero las insensatas no lo hicieron, no se prepararon para eso. Y cuando efectivamente empezó a demorarse el novio más de la cuenta, obviamente con el pasar del tiempo las lámparas prendidas, el aceite se va consumiendo. Y entraron, dice, como puede pasar que después de mucho tiempo uno se empieza a adormecer, y eso le ha pasado muchas veces a la iglesia, que esperando la segunda venida de Cristo empieza a adormecerse. De vez en cuando es bueno cachetearla y levantarla, decirle, oiga, pilas, tiene que estar despierta, iglesia despierta, vigilia de anoche, no es para los que no vinieron. Pero es así. Nosotros a veces nos adormecemos, nos despistamos, no estamos preparados para hacerlo. Y efectivamente cuando ellas se adormecieron, de pronto se oyó el rumor de que ya venía el novio con todos sus amigos a recoger a la novia y a sus amigas para que se fueran a la celebración. Y cuando se despertaron las insensatas se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite. ¿Qué hicieron? Pedirle a las otras que sí habían hecho provisión para sus lámparas, que les dieran de sus aceites para que ellas pudiesen tener en su lámpara. Y ellas fueron sabias y les dijeron, mire, si nosotros les damos de lo que tenemos, ustedes y nosotras se nos apagará la lámpara. Así que más bien vayan ustedes y busquen su aceite. A lo mejor les dé tiempo. Y ellas fueron corriendo a buscar aceite para echar, pero resulta que el novio llegó y estaban retrasados en el vuelo y la flota los recogió y se fueron. Y las otras se quedaron. Y es bueno entender esta parte de la parábola. Porque efectivamente la Biblia dice que las vírgenes necias no estaban preparadas para partir. Y de eso es que quiero en esta tarde valerme. Que no estaban preparadas, que no estaban acondicionadas, que no estaban listas para el momento que fuera porque no saben cuándo va a venir el Señor. Y se quedaron ese día. Para nosotros, a Dios gracias, la salvación no depende del aceite. Porque en la Biblia el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso cantamos una canción. A veces nosotros cantamos y esperamos a ver quién nos va a echar la baldada de aceite, ¿no? Pon aceite en mi vida, Señor. ¿Recuerdan? La hemos cantado. ¿A qué se refiere? Sí, para que mi vida sea una vida que alumbre, como es el propósito de Dios. Ustedes son luz del mundo. Para que mi vida pueda alumbrar en el mundo, yo tengo que tener suficiente provisión de aceite. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo, nuestra comunión con Dios, nuestra oración, nuestra Biblia, nuestra dependencia de Dios. En la medida en que yo cultive mi relación con Dios, obviamente mi lámpara podrá alumbrar. Pero muchas veces nos sucede que nuestro propio abastecimiento de combustible es mínimo. Nosotros vamos a veces a cargar cuando ya vemos que la aguja llegó y se prendió el bombillo amarillo. Y oramos para que no llegue a rojo. ¿O no nos pasa? Nos descuidamos y se bajó al punto de que estás en riesgo de quedarte en el camino y tenemos que correr a aprovisionarnos. Pero no estamos pendientes cuando vemos que de medio tanque para abajo ya es hora de empezar a cargar nuevamente, porque se puede presentar una situación donde se escasee el combustible o de alguna manera usted no esté cerca para acondicionarlo nuevamente y se va a quedar varado. Es prepararse para poder hacer el tránsito en esta vida.
¿De qué estamos hablando nosotros? Si no perdemos la salvación, ¿de qué será lo que nos perdemos si viene el Señor y no nos cogió preparados? Nos perdemos de haber disfrutado del plan que Dios tenía para nosotros. La Biblia habla de eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso no es mentira. Y es el primer mensaje que debíamos darle siempre a la gente. Dios le ama y por eso ha enviado a Cristo Jesús a morir. De tal manera le amó que envió. Pero también Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Su vida no debe estar bajo la calidad de ese plan de Dios. Muchas veces estamos ahí. Muchas veces lo que dice Dios, un plan maravilloso, nosotros estamos por debajo del plan maravilloso. Puede ser bueno, pero no es maravilloso. No es una vida completa ni con propósito. Muchas veces tenemos comodidad, tenemos bienestar, tenemos salud, tenemos una familia, tenemos tantas cosas, pero no somos felices. Pero no tenemos propósito. Nos sentimos que vamos en la vida de un lado al otro sin saber exactamente hacia dónde. Y una de las cosas más valiosas que Dios nos regala con Cristo es tener propósito. En nuestra primera cita de edificación, normalmente, cuando comenzamos un proceso de ayudar a una persona a entender y a conocer el plan de Dios para su vida, le hablamos de 5 garantías que hay en la Biblia: el perdón de pecados, la presencia de Cristo en su corazón, el poder para vivir una vida sobrenatural, la presencia permanente de Dios en su corazón y la vida eterna. Esos son los 5 elementos que en las primeras citas de edificación siempre le damos. Y una de ellas es el propósito de Dios para su vida. Esa es una de las grandes bendiciones, pero a veces, por no prepararnos, cuando Dios dice que nos preparemos, nos perdemos de ello. A veces la gente solamente cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene dificultades, cuando algo se echó a perder y entonces hay que repararlo, ahí sí buscamos a Dios. No, ¿por qué? ¿Por qué no lo buscamos en los buenos momentos, en los buenos tiempos, para abastecer el combustible suficiente para poder afrontar cualquier situación que venga en la vida? Anoche hablábamos de 2 grandes películas del 2006 y el 97. ¿Cuáles fueron? La vida es bella, que es una muy hermosa película, y En busca de la felicidad. La vida es bella. El hombre que fue perseguido, llevado a campos de concentración y le ayudó a su hijo en medio de la crisis a sostenerse y salir adelante. Le costó su propia vida, ¿o no? Él no salió, pero salió su hijo y se encontró al final, usted ve la historia, con su mamá. Y es una historia verídica. Y es una historia que va más allá de un guión de una película. Lo mismo hizo Cristo Jesús por nosotros. A Él le costó la vida el que nosotros pudiésemos salir de nuestra esclavitud, de nuestro eterno estado de condenación, para vivir la vida abundante que Dios nos ofrecía. A Él le costó la vida. Y Él nos enseña cómo podemos salir adelante en medio de las situaciones normales de una vida. No le está prometiendo a usted que todo será bueno, agradable. También la Biblia incluye lo difícil y lo doloroso. Y eso tiene uno que tenerlo en cuenta. Y tiene que prepararse. Si yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo cada día me preparo para vivir intensamente el propósito de Dios. Y eso quiere decir que uno se edifique, que uno se capacite, que uno sirva, que uno tenga un propósito. Eso es lo que normalmente la iglesia tiene que proveernos para vivir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces estamos hablando de prepararse. ¿Está preparado usted? ¿Ha vivido intensamente su vida? ¿Está viviéndola conforme a la voluntad de Dios y su propósito? Anoche les contaba que en la mañana de ayer me reuní con una pareja que está haciendo cambios en su vida. Y fruto de una experiencia física, un infarto que obliga a que su ritmo de vida cambie. Usted sabe que nos ha pasado este año. Varios de ellos han estado en medio de nosotros, infartados. Y este hombre y su esposa se sentaron conmigo y miren, nosotros tenemos que cambiar el estilo de vida. Sí, porque el médico se lo acaba de decir. Ya usted no puede hacer nada por la parte de su corazón que se afectó en este infarto. Ya usted no puede hacer nada por eso. Esa parte ya quedó lesionada. Lo que usted tiene que hacer de aquí en adelante es para que el resto le pueda funcionar bien. Cambiar la dieta alimenticia, cambiar el ritmo de trabajo,
cambiar las situaciones internas que llevamos en el corazón que generan cada día angustia, presión. Y está haciendo todo un plan de cambio. Y efectivamente dentro de su propósito de cambio está de pronto irse a una ciudad donde haya un nivel de exigencia menor en cuanto al estrés de estar en una ciudad como esta. Y con obviamente una opción de trabajo adicional. Porque en ese momento donde está trabajando siendo un gran ejecutivo de la empresa donde trabaja, la exigencia es máxima. Y usted sabe que aquí es imperdonable. Una empresa está para producir y hay cifras que hay que cumplir. No importa a qué precio. Y eso téngalo en cuenta. Porque un día ese nivel de presión le va a pasar a usted la cuenta de cobro. ¿Y la empresa qué le va a decir? Uy, qué pena con usted, pero desafortunadamente ya usted quedó a 30%, a 50% y no nos sirve así. Porque nosotros tenemos que producir el 100%. ¿Y sabe qué? Chao. Entonces ya tenemos que pensar en cómo yo puedo hacer mi propio proyecto, volverme un empresario. Y tienen una muy buena opción y tienen ya establecido más o menos un lugar donde pueden hacerlo fuera de Bogotá en unas condiciones mejores. Y entonces me preguntó, pero yo cómo sé que es la voluntad de Dios, que yo me vaya. Pues sí, muy difícil y yo tampoco tengo esa respuesta. Porque a veces la gente viene a uno como si uno fuera José en la cárcel, ¿no? Yo soñé con, y entonces que yo le diga, no, tranquilo, que es que en 3 días lo van a poner o en 3 días lo van a quitar. Yo no tengo esa capacidad. Pero sí le puedo decir lo que la Biblia nos muestra y lo que el proceso de relacionamiento con Dios nos permite hacer. Y esto anoche lo dije y lo vuelvo a repetir hoy y lo hago con el cuidado que esto merece. Yo le decía, mire, cuando usted se siente a pensar en cuál sería el proyecto, haga lo que normalmente uno hacía cuando no tenía a Dios, como lo tenemos ahora. Porque la gente dice, no, yo tenía a Dios siempre. Bueno, puede estar en la alacena de su biblioteca en una Biblia, pero bueno, como lo tenemos ahora. ¿Qué hacía usted como empresario cuando usted no había entregado su corazón a Cristo y había entregado todo lo que hacía y todo lo que tenía a Cristo? ¿Qué hacía? Usted echaba cacumen, investigaba, usted planeaba, usted se valía de todas sus capacidades, habilidades, recursos. Lo que no supiera usted lo averiguaba, buscaba consejo y usted construía un plan y se lanzaba, ¿o no? ¿Cuántos de los que están presentes comenzaron grandes cosas sin tener a Cristo como lo tenían ahora, como lo tienen ahora? Muchos. Pero el problema es que cuando nos hacemos cristianos, entonces venimos y ya la vida cristiana es todo lo hace Dios. Entonces aquí ya como cristianos, bueno, vamos a pensar en un plan. Sentémonos. En ese caso la familia, la esposa, él y el hijo. Señor, muéstranos tu voluntad. Ahí se quedaron. No hay nubes, no hay sonidos angelicales, no hay una voz audible. ¿Qué hace si usted llega a su casa, tiene un hijo de 10 años, usted llega a su casa y su hijo le dice, mamá, papá, tengo tareas? Muy chévere, qué bueno. A ver, revisemos qué tienes de tareas para mañana. Y entonces el hijo va y saca el cuaderno de matemáticas y dice, tengo estos problemas que resolver. Muy bien, chévere. Préstame el cuaderno y tráeme el lápiz y el borrador y yo te lo hago. ¿Sí? Sí, eso hacen algunos. Para evitarse el chaleco de tener que sentarse al lado de él y dejar que él intente resolver los problemas y ayudarle a hacer los correctivos cuando lo requiera. No, nosotros lo más fácil es, ¿sabe qué? Siéntese aquí y yo le digo, a ver, escriba, porque no se puede notar que usted lo hizo. Sino escriba, esto de 5 por 5 da 25, escriba. ¿Usted hace eso? Seguramente en algún momento. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. En algún momento uno lo hizo con los hijos. Pero ¿sabe qué? No le estábamos haciendo ningún bien al hijo. Ni lo va a hacer si usted lo va a hacer en el futuro. No, uno se sienta con él y dice, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este problema, muy bien, lee el problema. ¿Y qué es lo que te pide que hagas en ese problema? ¿Y cómo lo vas a resolver? Y uno le va ayudando a él ¿a qué? A que él piense. A que él use el recurso de la explicación del profesor, de lo que dice el libro que él ha leído, que él empiece a hacer su propio proceso para que él efectivamente vaya concluyendo que la respuesta a ese problema es. En muchos casos usted podrá decir, ¿sabes qué? Está bien la tarea.
De pronto un poquito a veces el orden, pero está bien la tarea, lo hiciste bien. En otros casos toca decirle, no, mira, pasaste por alto este detalle y esto te alteró el resultado. No ese es el resultado es diferente, pero por este detalle que se te pasó, revísalo y verás. Y estamos hablando de un padre paciente, claro. Porque otro es tan tarado, tanto que yo he gastado plata en el colegio y usted sigue con las mismas. No se da cuenta, póngale cuidado, ponga atención, le voy a castigar, no más televisión. No, es sentarse y decirle, mira, ten en cuenta esto. Pero le dejó a él que pusiera en ejercicio todo lo que ha adquirido. ¿Sabe qué? La vida cristiana no es diferente, somos hijos de un padre mucho mejor que cualquier terrenal. Y cuando yo voy a mi padre en el cielo y le digo, papá, yo quiero, yo anhelo, deseo, creo que es parte de tu voluntad este proyecto de mi vida, ¿el que me dice? Sí, tranquilo, siéntese, ya le doy el plan. ¿Sabe qué dice? A ver, ¿cómo lo harías? Conforme a todo lo que has aprendido, oiga bien, todo lo que has aprendido, ¿cómo lo harías? ¿Qué tendrías en cuenta? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Qué sería lo que tú buscarías alcanzar finalmente? Dime. Y empieza uno sí, Señor, primero hay que orar. Estamos en la clase de administración del próximo miércoles, ¿no? Hay que orar, hay que establecer objetivos. Claro, hay que hacer un cronograma, hay que hacer un presupuesto, todo eso es lo que nos enseña el Señor. Y cuando uno hace todo ese ejercicio, uno va y le dice, ¿cómo te parece? ¿Así queda bien la tarea? Y entonces el Señor dice, sí, me parece está bien. O a veces el Señor dice, bueno, te aproximaste mucho, hay algunos detalles, porque literalmente Proverbios dice, el hombre piensa su camino y el Señor endereza sus pasos. Así dice Proverbios. ¿Quién debe pensar el camino? El hombre piensa. Y el Señor endereza sus pasos. Eso quiere decir que obviamente usted tiene que dejar que su hijo explore. No siempre va a dar con el 100% de la respuesta, pero él está aprendiendo en el proceso y llegará a convertirse en un gran matemático si usted está a su lado para ayudarle a hacer los correctivos cuando él se ha esforzado en hacer la tarea. Eso es lo que Dios hace. Entonces piense como si Dios no existiera. Oiga bien lo que estoy diciendo, cuidado. Pero cuando usted va a orar, piense como si Dios no existiera. Si Dios no existiera, ¿qué me tocaría hacer a mí? Bueno, me tocaría echarle todo lo que hice en el pasado. Toda la habilidad, la capacidad, el esfuerzo, la experiencia, todo lo que tengo, lo pongo aquí sobre la mesa. Pero como Dios sí existe y usted lo tiene como su Señor, entonces preséntese ante el Señor y dígale, mira, Señor, yo estoy haciendo mi tarea y estoy exponiendo lo mejor de mí en ella. Esto es lo que yo considero mejor. ¿Qué piensas tú? Y ahí es cuando Dios endereza los pasos. Pero no se quede sentado diciendo, Señor, revélame, muéstrame, a ver por dónde. Voy a ir a la reunión del sábado este fin de semana a ver si de pronto me dicen la clave. Es poner en ejercicio las cosas, es estar preparados. Ese es el aceite que hay que estar echando. Por eso yo insisto, y perdóneme que se lo diga, como propósito de esta iglesia, nosotros tenemos que el 80% de las personas que nos acompañan en las diferentes actividades que hacemos en la iglesia, el 80% tomen la decisión de edificarse. Ese es nuestro plan. ¿Usted cree que la iglesia no tiene objetivos? Pues haríamos mal en enseñar sobre administración si nosotros mismos no tuviésemos objetivos. Haríamos mal en hablar de prepararnos si nosotros mismos no nos preparáramos para lo que queremos. Nosotros esperamos que el 80% de las personas que vienen a la iglesia finalmente tomen la decisión de comenzar su proceso de edificación, de empezar a enterarse de las cosas que necesita para que cuando necesite planear, cuando necesite, usted tenga recursos y luego consultarle al Señor para que el Señor le autorice o el Señor le corrija. Y sabe que de ese 80% que queremos que esté en edificación, el 50% esperamos que se capacite para que nos ayude con otras personas que van a llegar en el futuro. Yo sé que es una decisión individual. Hay personas que no quieren sino asistir a la iglesia. Bienvenidos siempre. No estoy diciendo con eso que no vuelvan, no. Usted puede ser del 20% y usted querrá quedarse allí, tranquilo, no hay problema. Vamos a tratar de hacer en el tiempo en que usted nos permita
sábado, domingo, un día en la semana, el tiempo que usted nos permita, vamos a tratar de darle lo mejor posible para que usted pueda con ello encontrar y descubrir y vivir el plan de Dios. Pero si usted nos da la oportunidad, queremos ayudarle a que conozca a través de la palabra de Dios los principios para que usted haga la proyección. Y si usted quiere más y nos ayuda, hay muchas personas que quieren ayudarnos para discipular a otros. Capacítese. Tenemos objetivos. Nuestra iglesia no es una iglesia para simplemente reunir gente. Nuestra iglesia es una iglesia para formar discípulos y desarrollar líderes. Y de esa manera alcanzar las naciones para Cristo. Eso es lo que define nuestro trabajo. Entonces estas se prepararon y otras no se prepararon. Y de pronto lo que estaba preparado, hable de la fiesta que estaba preparada, las que no fueron se la perdieron. Muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no las perdemos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos, no preparamos el equipaje, no estamos viviendo cada día dentro de la dimensión de lo que es posible. En estos días, cuando volvimos de Medellín con los hombres, escuché el comentario de una persona que siempre me dice lo mismo después de cada evento a que le invitamos. Ay, oyendo los testimonios, me lamento de no haber ido. ¿Y sabe qué? Es después de cada experiencia. Es el mismo cuento cada vez que salimos a algún evento y venimos y decimos, mire, Dios me enseñó, me formó, me abrió el panorama sobre esto. Siempre está diciendo al final, ay, ahora me lamento de no haber ido. Se la pasa lamentando de toda la vida. Escriba otras lamentaciones, pues, porque está para eso. Se lamenta siempre después de. ¿Sabe qué? Una vez acabó el ojo no hay Santa Lucía que valga. Entonces esté preparado. ¿Qué tiene Dios para usted hoy? ¿Qué tiene Dios para la semana entrante? ¿Qué tiene Dios para el resto de este año? ¿Qué tiene Dios para el resto de su vida? Usted prepárese, eche aceite. Porque usted dirá, no, es que ya no demora en llegar. De pronto se nos demore otro poquito. Mire, yo vivo entre el hoy. Me gustaría irme para el cielo hoy mismo. Y no es que esté aburrido, ni que me estén persiguiendo, ni que esté amenazado, ni orden de captura. Vivo intensamente mi vida. Pero si el Señor viniera hoy mismo sería mucho mejor. Pero si tarda 20 años, quiero tener planes para 20 años. Porque quiero vivir mi vida hasta el último respiro, hasta el último palpitar, hasta el último pensamiento. Quiero vivirlo dentro de lo que Dios preparó. Eso es lo que quiero hacer. Ahora no sé qué vendrá en un año, en 2, en 5, en 10, en 20 años, no sé qué vendrá. Pero todos los días cargo mi aceite en mi lámpara, para que si se demora, siempre esté preparado. Porque al final dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que por favor, segundo paso, prepare el equipaje. Ya usted hizo que lo anotaran en la lista de vuelo, usted es salvo. Bueno, entonces viva conforme lo que va a hacer en el viaje. Esto de preparar la maleta también es, ¿y usted qué va a llevar? Imagínense uno yendo de para la costa con ruana entre la maleta. A usted mira, es una locura. ¿Cuántos lo han hecho? Porque a última hora, cuando ya llegó el día y están sobre el tiempo, dice, para el aeropuerto empacan lo primero que ven. Y cuando llegan allá, una sola pantufla. ¿O no? Entonces toca salir a comprar las pantuflas porque no se preparó. Prepárese. Que el día que el Señor regrese, usted diga al Señor, ¿sabe qué? Tenía la maleta lista. Yo vivía como si no fueras a regresar, pero estaba pendiente del momento en que llegara a salir contigo porque tengo todo preparado. Segundo paso entonces, prepare el equipaje. Pasemos al tercero, llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Ya en las vírgenes necias pasadas lo vimos, no llegaron a tiempo. Hoy día, usted sabe que está requiriéndose que usted vaya con más anticipación. Nos dicen los vuelos internacionales, 3 horas. Y uno decía antes, los vuelos nacionales, con que uno haga el check-in, uno puede llegar media hora antes. Pilas, no se vaya a llevar una sorpresa. Porque hoy hasta sobrevenden cupo y los primeros que se arrodillan son los primeros que se suben. Y cuando usted llega, qué pena, pero el vuelo se cerró y le dirán que usted llegó tarde y que no estaba dentro del tiempo límite que se requería. De pronto tengan razón. Mire, con Mónica iba a viajar, mi hija iba a viajar a un congreso en Cartagena. Y tomamos la hora de estar 1 hora antes en el aeropuerto. Solo que llegar a la fila donde se hace el check-in
hasta el counter se pasaron 40 minutos. Y yo llegué y tomé la foto al reloj que había allí para decir que nosotros habíamos llegado 1 hora antes. Pero llegamos ya al check-in faltando 20 minutos. ¿Y qué nos dijeron? Está cerrado. Pero ¿cómo me va a decir que está cerrado? Hace 1 hora estoy haciendo fila. Qué pena, pero aquí debía estar 1 hora antes. Aquí, no en la fila. Entonces, por favor, ya 1 hora no es suficiente. Son 2 horas. Y con el tráfico de Bogotá y las manifestaciones de los estudiantes son 3 o 4 o 5. Calcule el tiempo. Nosotros somos de los que, no, yo alcanzo. Mire, otro agravante en este tiempo. La 30, la 68, la Boyacá, la 80 y las Américas van a ser restringidas, máxima velocidad 50. ¿No lo vio en el periódico? Yo no acostumbrado a verse, yo por la Boyacá llego en 10 minutos a 200. Pues bueno, ahí lo van a partir otro pedazo. Entonces ya le toca a uno, esté a tiempo, llegue a tiempo, prepárense. Y es una de las características que debemos corregir. Nosotros debemos estar 5 minutos antes. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre estamos pensando, no, yo alcanzo a llegar? Eso con que uno llegue 10 minutos, ¿qué es tanto es? Ahí que canten mientras tanto. Sí, ese es el pensar de algunos. Eso van cantando mientras tanto. Yo ya llego a sentarme cuando repartan comida. Bueno. Estas no estuvieron preparadas y no hubo tiempo. Llegue a tiempo. Prevea. Ahora, eso implica que no se puede hacer todo lo que uno quiera hacer porque el tiempo no da para hacer todo lo que uno quiera hacer. ¿A qué estamos hoy? 10 de noviembre. Y cada rato en la emisora escuchando que me dejó la suegra, la burra, o no, uno ya se siente 24 de diciembre, huele hasta a buñuelo y a natilla ya. Esto se fue, y cuando nos dimos cuenta, no estábamos preparados. Entonces, por favor, planee con tiempo. No espere a finalizar el año para planear. No espere que llegue el final de su vida para tomar decisiones. Tómelas de una vez. ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué es necesario no hacer? ¿Qué es necesario terminar y qué es necesario comenzar? Tómelo como una lección dentro del pasaje que estábamos leyendo. Muy bien, el cuarto elemento. Voy a leer Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El primer paso decíamos que había que hacer ¿qué? La reserva. Pero usted puede haber hecho la reserva, pero si no hace ¿qué? Check-in. Si no hace el check-in, usted puede decir, no, pero yo estaba en... ¿hizo el check-in? Mire, este pasaje de Apocalipsis es al final de los tiempos. Y es un pasaje bien espectacular, tiene elementos que vale la pena, si tuviésemos más tiempo para revisarlo y estudiarlo, valdría la pena. Está ante el trono blanco, Dios en su plenitud, su Hijo amado a quien ha llamado para ser el centro de toda la creación. Ahí estamos delante de Dios y de Jesús. Algunos dicen que la vida termina en el cementerio, y eso es falso. Eso es falso, no se meta ese cuento ni se lo deje que la gente que cree ello lo convenza a usted de eso. La vida va a terminar como la conocemos, con la muerte. Pero la vida no termina allí. Fuimos creados, leímos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, con eternidad en el corazón. Así que una vez que yo me muero paso a la presencia de Dios. Esta semana que tuvimos el fallecimiento de este papá de uno de nuestros miembros, la pregunta que se hacen inmediatamente las personas es, ¿y dónde está ahora? Es una buena pregunta para hacerse, ¿y dónde está ahora? Allí llegué después de 1 hora de haber fallecido el Señor, estaba allí, todavía no lo había recogido, la morgue, todo lo demás.
Y la pregunta es, ¿y dónde está ahora? Porque ahí tenemos su resto mortal. Pero ¿dónde está la persona? Hay algunos que dicen, no, ahí murió todo. Ese cuerpo sin vida era él y ya se quedó ahí y no hay más. Hay que enterrarlo, cremarlo y se acabó la historia de ese hombre. No, la Biblia no dice eso. Ahí está el cuerpo, el vehículo que sirvió para que el alma y el espíritu de esa persona estuviese durante estos años en esta vida. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo puede uno vivir sin cuerpo? ¿Cómo se puede vivir descarnado? Bueno, yo no lo sé porque no he pasado por esas. A Dios gracias todavía. Pero la Biblia nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán y no habla que ellos están enterrados allí. Por eso ir al cementerio, hablarle a la persona supuestamente que está ahí, créame que eso no cuenta en la Biblia. Ahí está el despojo mortal de ese hombre. Bueno, si usted quiere ir para que la tumba esté bien arreglada y todo lo demás, hágale. Pero sea consciente que ahí está el cuerpo que con el tiempo también entró en corrupción. Y seguramente en unos años se encontrará solamente sus huesos y con el tiempo obviamente habrá desaparecido del todo. ¿Pilas? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está el ser querido? Yo quisiera poder tener el escáner espiritual para decir, tranquilos, ya lo veo en la presencia de Dios. Porque terrible sería decirle, uy, está entrando al infierno en el 7º pailón de la izquierda. ¿O no? Terrible sería eso. Que uno pudiese ver eso, uy, sería terrible. ¿Sabe qué me toca decir siempre que alguien me pregunte, ¿y dónde está? Siempre me toca apelar a lo único que es seguro. Y es que Dios es juez justo. Juez justo. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay forma en que Él se equivoque en dar un veredicto sobre una situación o persona. Él no se va a equivocar. Y no solamente fue justo, sino que también fue misericordioso durante la vida de esa persona. Y seguramente el Señor, como la Biblia lo expresa, buscó al que estaba perdido de muchas formas y maneras. Y a lo mejor lo había encontrado. A lo mejor esa persona en algún momento de su vida había tenido ese encuentro con el Señor, que después no vivió preparando su viaje. Eso solamente lo sabe ¿quién? Dios. Yo no me puedo comprometer para decir que una persona está en el cielo o en el infierno. No me puedo comprometer, a menos de que haya una evidencia de testimonio en su vida. Yo de mis hijos doy testimonio. Ellos han recibido a Cristo en su corazón. Sus frutos me permiten decir que así fue. A mi hija la vi un día arrodillada frente a una película que se llamaba o se llama Jesús, haciendo la oración de fe que al final de la película sale. Yo creo que ese día el Señor hizo fiesta, porque ella frente a una película que habla del Evangelio de Mateo, llegó al punto de que es necesario recibir a Jesús porque Él dijo que volvería, y se arrodilló y lloró. Bueno, eso lo conoce el Señor de cada persona, yo no. Pero lo único que puedo decirle es que usted puede asegurarse de que usted y los suyos, al llegar a ese momento, estén ante el juicio del trono blanco, porque allí vamos a llegar todos. Dice que había grandes y chiquitos. Clarita, tranquila, que ahí también habían chiquitos, grandes y pequeños, porque a veces dice, ¿y quién entra allá? Los grandes no, también los pequeños entran. Ahí dice literalmente. Ahí entra todo el mundo va a estar ante la presencia, y dice que los cielos y la tierra pasaron y los libros fueron abiertos. Miren, en el cielo hay libros de contabilidad, hay registros de hechos. ¿Usted cree que su vida y mi vida pasaron sin mayor ton ni son? ¿Y sabe qué? En el libro fueron escritas todas aquellas cosas. Y dice que ese día que estemos ante el juicio del trono, sacarán unos libros. Me imagino el tamaño de los libros, donde están escritas todas las cosas de cada persona de todos los tiempos. Ahí estarán. Y se abrió otro libro adicional, el libro de la vida. Porque en nuestro libro de obras, de lo que hicimos o no hicimos, tiene una escritura transversal que dice, consumado es. Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz. O como legalmente se decía, totalmente pago. Porque en ese libro de las obras
están todas las promesas que hicimos y nunca cumplimos, los propósitos que nos establecimos y nunca desarrollamos, están escritas todas las cosas. Porque nosotros decimos, no, ¿cómo era mi libro? Que yo me gradué, que yo me hice profesional, que hice PhD, sí, pero la otra parte también está escrita ahí. Y como la gente dice, no, pondrán mis obras buenas y mis obras malas en una balanza, y seguramente mis obras buenas, no se arriesgue, no se arriesgue, porque aún usted puede estar engañado, creyéndose una buena persona. Cuando yo llegué a Cristo le hice un favor, ¿o no? ¿Cómo estaba perdiendo este personaje él? Tenía que haberlo buscado y haberlo salvado, porque ¿cómo se iba a perder de mí? Eso es lo que a veces nosotros llegamos pensando. Yo le estoy haciendo un favor a él, yo le sirvo a él, porque él sin mí, ¿cómo podría ser? Carreta. Él podría hacerlo mejor sin mí, pero me da la oportunidad y el privilegio de participar con él. Así que poco a poco uno va entendiendo que no es por uno. Y por eso le digo gracias, Señor, porque ese libro de las obras ya dice pagado totalmente. No me van a revisar ese libro, porque la única obra que cuenta para mí es la de Jesús. Pero sí van a revisar el otro libro. ¿Cuál otro libro? El de Chelix. El check-in. A ver, Señor, páseme su cédula o su pasaporte. ¿No le dicen a usted ahí en el counter eso? Páseme su cédula y su pasaporte y vamos a verificar que efectivamente el portador de ese documento esté escrito. Usted dice, pero yo ya hice la reserva. Vamos a confirmar. Oiga bien. Y usted no puede decir, no, yo ya llamé, yo no le voy a pasar mi documento, Señor, usted no se sube. ¿O no? Usted tiene que pasar su documento, aquí estoy. Ah, sí, vamos a hacer el verificar, porque esa palabra traduce eso, es comprobar, es verificar, es facturar, que efectivamente usted está en la lista. Su checklist. ¿Y sabe cuándo sucede eso? El día de su muerte. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero siempre lleva el pasaporte en la mano. Entonces, como cuando uno va con aquellos que manejan tan rápido, métase la cédula en la boca. Por si las moscas, ¿no? Cuando vuelen avión, meta la cédula en la boca para que de pronto cuando lo encuentren sepan quién era. Llévela siempre a la mano. Usted tiene que ser registrado. Se abrió el libro de la vida y se revisó si estaban escritos. Y dice, la muerte, el infierno, el mar, entregó a todos los hombres. Todos van a pasar por esa experiencia. Y si en el libro de la vida no están escritos, dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perdóneme, aquí no es que usted perdió un vuelo y usted puede coger el siguiente. Aquí usted perdió el único vuelo que había. Así que por favor, en el nombre de Jesús, no desaproveche el hoy, el ahora. La Biblia dice, cuando Jesús predicó, hoy ha llegado el año agradable de Dios a su vida. La mayoría de ustedes sé que ha dado un testimonio de fe del Señor, pero si usted viene por primera vez, o si usted tiene seres queridos, no dé por hecho que ellos lo entienden, ellos lo saben y cada uno es responsable. Yo no quiero tener esa culpa sobre usted. Le quiero decir claramente que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted va al infierno. Así literalmente en la Biblia. Si usted quiere estar eternamente con Dios, su nombre debe estar escrito. Usted me puede decir, bueno, yo ya he hecho un registro previo, ya vine a la iglesia, bien, listo. Reciba a Cristo. Porque si no, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Se registra en el momento en que uno hace eso. Y el Señor va a pasar a lista. Hay una canción muy vieja, obviamente se llamaban himnos en esa época. Cuando allá se pase a lista, yo feliz a mi nombre responderé. Usted no se muere en la víspera. Allá en el cielo van llamando cada día, ¿no? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que de presente, salida puerta 25, Bogotá, y pum, va saliendo. Eso es así. Uno no se muere en la víspera, uno no se muere porque sí. El día de mi llamado, el día que mi nombre sea pronunciado, yo tendré que ir a la presencia de Dios. ¿Está usted con su check-in listo? Si no, usted no puede pasar inmigración. Solamente con su pasabordo y su documento que verifique que usted es la persona portadora de, usted puede entrar. Mire lo que estamos hablando. No solamente del 2019.
Estamos hablando de su vida y su vida eterna. Y este tema es muy serio y hay que tomarlo con el cuidado que merece. Usted verifique que efectivamente en este viaje que Dios nos propone hacia una vida eterna, usted es inscrito. Para que efectivamente lo que se cumple aquí, ¿no? Todos aquellos que no fueron hallados fueron echados, pero como usted estaba escrito, usted fue llevado a decir aquello que Dios pronuncia para nosotros. Bienvenidos, hijos. Este es su lugar eternamente. Volvimos a casa. Yo quisiera eso para usted. Así lo quiero para mí y los míos. Que usted vaya a la presencia de Dios porque esa es su casa eternamente. Y no que se quede a puertas. Prepare su check-in. Y por último, por favor, haga inmigración. A algunos nos toca ayudarles en eso. Haga inmigración. Pase. No sé qué tanto miedo le da a usted pasar por inmigración, pero eso es uno de los momentos más aburridos en medio de todo el proceso, ¿no? Y sobre todo en ciertos países cuando usted llega haciendo también migración allá, ay, qué aburrido que le pregunten a uno, que lo devuelvan a uno de ahí o no. Pero mientras usted haya cumplido todo lo anterior, usted podrá simplemente presentar su documento, le sellarán para salida o le sellarán para entrada. Pero no tiene problema. ¿Cuál será el día de la migración? Ojalá tengamos un 2019 para disfrutarlo intensamente, prepararnos para vivirlo. Pero si no fuera así, el día que me llegue mi inmigración, yo estoy listo. Todos los papeles están en orden. Cristo Jesús es mi aval. Me dio la carta de recomendación, entraré seguro. ¿Es su caso? Usted puede decir que efectivamente su destino está determinado. Hágase estas preguntas, por favor. Si murieras hoy, ¿a dónde pasarías tu eternidad? ¿Tienes tu pasaje de abordar para la eternidad? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? Son preguntas que hay que hacerse. Y solo usted y nadie más que usted pueden y deben contestarlas. Vamos a orar por eso, vamos a dar gracias a Dios. Seguiremos hablando de nuestro plan de vuelo para el 2019, ya sabiendo que tenemos un plan de vuelo de despegue, vuelo, aterrizaje, y que tenemos todos los requisitos para poder hacerlo. ¿Qué otros elementos vamos a necesitar en ese vuelo? Ya lo veremos la próxima semana. Para que vean que Dios es grande y poderoso, yo tengo un discípulo que es un empresario que Dios ha bendecido mucho y me regaló un avión. Un día me escuchó diciendo, es que yo siempre he pensado en los aviones y volar, y un día me lo trajo. Ahí lo tengo, espero que crezca. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta tarde, este lugar, este tiempo para nosotros. Te doy muchas gracias por la vida que nos has brindado, Señor. Como anoche lo hicimos en nuestra vigilia, te dimos gracias por todas las cosas, porque era efectivamente nuestro propósito, dar gracias en todo y por todo. Y sabemos que lo hicimos de forma consciente de que no todas las cosas son agradables o buenas, que también hay cosas difíciles y dolorosas, pero que en todo y por todo te damos gracias a ti. Y nuestras gracias que te damos están fundamentadas en que somos salvos, en que un día aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y el Salvador de nuestra alma. Y desde ese día, Señor, disfrutamos de una preparación para partir a estar eternamente donde tú nos prometiste que nos llevarías. Mientras eso sucede, en los años que nos das, hemos venido y queremos seguirlo disfrutando, el plan maravilloso, el propósito perfecto que tú te trazaste. Señor, te doy gracias porque obviamente en la iglesia con el tiempo nos vamos conociendo y vamos unos y otros viendo el testimonio de vida. Y ese testimonio nos permite saber que estás en nuestras vidas. A veces hemos tenido los inviernos espirituales, a veces hemos tenido momentos en que nos hemos enfriado, nos hemos apartado, en momentos en que no hemos entendido lo que estás haciendo a través de, y dejamos que las circunstancias nos alejen.
Pero gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Y por el contrario, en lugar de decir, bueno, ve y haz lo que quieras, tú siempre vas y nos rescatas, nos redimes de cualquier situación en donde nos encontremos. Porque tu intención es que disfrutemos a plenitud este viaje que estamos haciendo temporalmente en la tierra, mientras nos encontramos en ese viaje eterno, el gran viaje de nuestras vidas. Pero tú dices que es necesario, como lo experimentamos en nuestro diario vivir de viajar, tenemos que cumplir con los requisitos, que no podemos simplemente ir al aeropuerto y subirnos al avión que nos parezca, y que no podemos pasar por alto las normas establecidas, tenemos que someternos a, y si no nos sometemos no podremos viajar. Es lo mismo contigo, Señor. Si queremos caminar contigo, vivir contigo y proyectarnos contigo, necesitamos hacer lo que tú nos pides que hagamos. Y estos pasajes que hemos leído en Mateo, en Apocalipsis, Señor, son pasajes que nos hacen reflexionar que tú no estás jugando con esto. Tú dices muy seriamente, no todo el que me dice Señor, Señor. Tú dices, algunos se prepararon, otros no se prepararon, y cuando llegó el momento no estaban apercibidos. Qué tristeza, qué vergüenza. Señor, yo sabía que venías y no hice nada para preparar. O lo más trágico, que cuando estemos ante el trono blanco, se abran los libros, entre ellos el de la vida, y se busque el nombre y no aparezca escrito. Señor, gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber escrito con la sangre de Jesús mi nombre. Sé que allí mi nombre está consignado porque acepté que Jesús fuera mi garante, no mis obras. Gracias por poner sobre mis obras que están totalmente pagas y canceladas. Y que la sangre de Jesús escribió allí mi nombre para que cuando yo llegue a tu presencia, a mi nombre, cuando lo menciones, yo responda, heme aquí. ¿Responderás tú cuando Dios te llame diciendo mi nombre está allí? Hoy tienes la oportunidad de escribir tu nombre en el libro de la vida. Si no lo has hecho antes, hazlo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo único que te registra a ti para hacer tu check-in final y en la migración estar en la presencia de Dios es que tu nombre esté en el libro de la vida. Dile, Jesús, reconozco que he sido una persona que de pronto he pensado en ti, en Dios tu Padre, pero que conscientemente no he entregado mi vida a ti. No te he pedido que vengas a morar en mi corazón como tú dices. Yo quiero pedirte que vengas, me perdones por mis actitudes y mis acciones, mis omisiones y mis pensamientos. Tengo que reconocer que no siempre he sido la persona que a veces pretendo que los demás vean en mí. Soy la persona que en lo secreto, en lo oculto, donde nadie me ve, hay cosas que me avergonzarían si las supieran. Hay intenciones de mi corazón que solamente tú sabes y conoces. Que mis palabras a los demás les dicen una cosa, pero mi actitud de corazón es otra. Yo contigo no puedo jugar a esconder, a engañar. Tú me conoces mejor que nadie. Pero vengo ante ti porque tú no eres hoy el juez que vas a juzgar. Ahora eres el Dios que vas a salvar. Y yo apelo a ti en este día diciéndote, sálvame, Señor. Te doy gracias por tomar mi vida, perdonar mis pecados en Cristo Jesús y darme la vida eterna. Te doy gracias por enseñarme a vivir como debo hacerlo, preparando el diario vivir de mi vida como tú esperas que lo haga, como si fuera a viajar, mi maleta preparada. Que no pierda un minuto, un día, que no pierda un mes o un año de mi vida. Que siempre esté listo, que mi maleta está lista, Señor. Que lo que me has pedido que empaque está empacado, que lo que me has pedido que deje, lo he dejado. Y estoy listo.
Gracias, Señor, te doy, porque esto me lleva a la experiencia que trasciende más de lo temporal, lo terrenal, que la satisfacción momentánea, que el placer de unos minutos. Mi vida tiene el gozo, la paz, la seguridad de estar proyectada en eternidad. Gracias te doy por eso, Señor. Dame esa convicción, esa seguridad de corazón, porque dice tu palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por confirmar en mi corazón que soy hijo y por lo tanto heredero y coheredero juntamente con Jesús, y que lo prometido para mí es una realidad. Solamente esperaré el día de mi partida para gozar eternamente de lo que me ha sido prometido. Señor, gracias te damos, porque nos permites pensar que no solamente se trata de un año más, el 2019, sino que se trata de la vida, los años que nos restan y la eternidad que vendrá. Nosotros no podemos, Señor, como el mundo está haciendo, simplemente el día de hoy, esta semana, este mes, este año. Hacemos eso y más, 5 años, 10 años, 100 años, eternidad, juntamente contigo, Señor. Y estamos definiéndolo hoy. Y por ello te damos gracias. Por aquellos que se han subido, Señor. Por aquellos que cuando se llame a lista, a su nombre van a responder, diciendo: mi nombre está escrito en el libro de la vida y soy heredero de las promesas de Dios mi Padre. Gracias, dele gracias a Dios. Créame que ya tenemos lo mejor que se puede obtener de esta vida. Ya tenemos lo que nunca por nuestro propio esfuerzo lograríamos, alcanzaríamos. No nos costó a nosotros, le costó a Dios la vida de su Hijo y le costó a su Hijo su propia entrega. A nosotros el beneficio, pero todo depende de cómo yo lo quiera disfrutar. Yo puedo ir y guardarlo, esconderlo, esta realidad de vida, o puedo cada día revisar cómo está mi aceite en mi lámpara. Tengo mi aceite en cupo completo. Mi lámpara puede alumbrar siempre, todo el tiempo, no importa cuánto tiempo falte. Mi lámpara tiene aceite suficiente. Pregúntese, ¿en qué nivel estás? A lo mejor tu llama ya es una llama que ni casi alumbra, no se puede apagar porque el Espíritu Santo mora en ti, pero no has llenado tu capacidad, no te has edificado, no has crecido, no has buscado. ¿Estás viviendo con lo mínimo? No, súbele. Busca al Señor, edifícate, crece, para que tu lámpara siempre pueda alumbrar como Dios quiere que lo hagas, para que puedas disfrutar de la vida y propósito que Dios tiene para ti. Demos gracias a Dios también por eso, porque no es que nuestra vida sea simplemente de circunstancias buenas o agradables, también las hay dolorosas y difíciles. Pero en todo y por todo estamos muy agradecidos. Y aún lo que no entendemos, aún lo que no comprendemos como parte perfecto de un plan en nuestras vidas, que Dios ha permitido para que suceda, para que acontezca en nosotros, aún por fe lo aceptamos, diciendo: Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Yo no lo entiendo, pero no lo voy a juzgar. Voy a esperar que tú termines lo que comenzaste, y una vez que tú lo termines, seguramente te voy a decir: tenías toda la razón para hacer o para permitir. Siempre la tuviste. Y no quiero llegar al final para decirlo. Te lo digo hoy porque mi confianza en ti es una confianza que puede expresarse. Yo creo que siempre has decidido lo correcto, y yo creo que siempre decidirás lo correcto, y harás lo que sea necesario para que tú y tu propósito en mi vida se cumplan diariamente. Gracias por eso, Señor. Bendito seas. Estas preguntas no las deje en el azar. Si te murieras hoy, ¿dónde estarías? ¿Ya tienes tu pasaje? ¿Ya hiciste tu check-in? ¿Ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador? Tenlo siempre presente. Y siempre pregúntale a aquel que Dios te permita tener relación y comunión. Pregúntale: si despertaras después de la muerte, ¿dónde despertarías?
Cantemos y demos gracias a Dios. Bendice esta semana, Señor, y todo lo que vendrá en ella. Danos de tu gracia y de tu favor, de tu misericordia, Señor. Dígaselo con todo su corazón.